Hoy es el martes 29 de octubre, estas son todas las noticias y todas las voces. En un momento haremos contacto con José Luis Cuevas, ya dio a conocer Piojo su alineación del equipo mexicano para el partido amistoso contra Finlandia. En un momento haremos contacto, pero vamos primero a la Cámara de Senadores. Los legisladores de la Cámara Alta siguen enfrascados en el debate en torno a la reforma hacendaria. Los panistas la votarán en contra, los perredistas lo harán de forma dividida. Israel Aldave, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, pasadas las 3 de la tarde de hoy, el Pleno del Senado de la República dio inicio al debate de la miscelánea fiscal en la que el PAN, el PT y algunos perredistas buscarán echar abajo la propuesta que consideran regresiva, inequitativa y perjudicial para los ciudadanos y para los pequeños empresarios. Los temas que más han causado polémica, Pepe, son la homologación del IVA 16% en la frontera, el impuesto a los refrescos y comida chatarra, el gravamen al transporte, el alimento para mascotas, así como la compra de mascotas, los impuestos a las importaciones temporales y de igual manera, Pepe, la no deducibilidad de las prestaciones de los trabajadores. Se enfrascan en estos momentos, Pepe, los legisladores, quienes se han apuntado tan solo, Pepe, para la discusión en lo general, 30 legisladores de las distintas fuerzas políticas. El Partido de la Revolución Democrática, Pepe, como tú lo señalas, se encuentra dividido. Mario Delgado, a nombre de la mayoría de su fracción, dijo que esta reforma hacendaria es como darle respiración artificial a una economía que se encuentra en terapia intensiva. Dijo que con este proyecto en 2014 no se va a sacudir a México, tal y como lo prometió el presidente Enrique Peña Nieto. En 2014 se trataba de sacudir a la economía mexicana, sacarla del espasmo en la que está y ponerla nuevamente en la ruta del crecimiento económico. Tenemos a la economía mexicana en terapia intensiva y en lugar de atender sus males, estamos proponiendo darle respiración artificial. Mientras tanto, Pepe, los panistas a través de Javier Corral han anunciado que votarán en contra de todo lo que se apruebe esta tarde, noche o madrugada aquí en la Cámara Alta. Javier Corral ha dicho, Pepe, que si es aprobada esta miscelánea fiscal en los términos como los que se encuentra, el PAN debe de preguntarse si debe de continuar en el Pacto por México. Debe Acción Nacional seguir colaborando con un gobierno que embate brutalmente a su electorado con cargas fiscales absurdas? ¿Puede el PAN, desde su ética política, seguir sentado en el pacto cuando presenciamos el mayor aumento del presupuesto sin un solo compromiso por la honestidad en el manejo de los recursos y por el contrario, vuelven las corruptelas? ¿Le es moralmente permitido al PAN seguir de la mano del gobierno de Peña cuando éste ha echado mano hasta de la censura para callar las voces críticas de la reforma, como le sucedió a la Asociación Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación? Así, Pepe, se encuentra esta sesión enfrascada en este fuerte debate. Por su parte, a nombre de priistas y de los verde ecologistas, Carlos Puente, senador de la República, llamó precisamente a los panistas y a los perredistas dejar de difamar y mejor sentarse a construir los consensos para que México pueda contar con un programa económico en 2014 que recupere la senda del crecimiento y del desarrollo. En 2014... Así, Pepe, como te lo comentaba, se lleva a cabo esta sesión en el medio de este fuerte debate que se da entre los senadores de las distintas fuerzas políticas. Te comentaba, Pepe, que para su discusión en lo general, que es donde se encuentran en estos momentos, se han inscrito 30 oradores. Una vez aprobada ya en lo general, va a dar inicio la discusión en lo particular. Para esta, Pepe, se han inscrito 200 senadores de todas las fuerzas políticas, lo que hace suponer que la sesión de este día, en donde se aprueba la miscelánea fiscal, va a durar muchas horas, Pepe. Bueno, te agradezco mucho la información y ni modo, vas a tener que velar otra vez. Así es, Pepe, continuamos aquí, ya trajimos incluso el sleeping para pasar aquí la noche, incluso para amanecer aquí en la Cámara Alta. Y les dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3, ¿no?
Así es, Pepe, y le vamos a tener que dar vuelta al reloj porque, como te lo comentaba, la discusión es muy larga. Una vez ya aprobada la miscelánea fiscal, Pepe, los senadores esta misma madrugada o las primeras horas ya del miércoles darán inicio a la conformación del presupuesto de egresos de la Federación, así que es muy larga la sesión este día, Pepe. Estaremos atentos y a escuchar con atención toda tu información. Continuamos aquí muy pendientes, Pepe. Muchas gracias, que estés muy bien, hasta pronto. Israel Aldave. Esto pasa en este momento en el Senado, han sido largas, muy prolongadas las jornadas, estira y afloja, toma y daca, alianzas, traiciones, amaciatos, acusaciones. Hoy los panistas les dijeron Judas a los perredistas por ponerse de tapete de los priistas sacaron la mejor parte, consiguieron el número, en fin, ahí está la discusión en el Senado de la reforma hacendaria, y esto solamente viene siendo el prólogo de lo que esperamos los mexicanos observar cuando inicie la discusión de la madre de todas las reformas, sin duda, la reforma energética. Paréntesis a las notas legislativas. Vamos con el tema del Piojo. Ya dio a conocer la lista de los convocados. José Luis Cuevas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por aceptarnos la llamada a través de Fórmula Deportes. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy ya hubo un reconocimiento de cancha ya en San Diego, California, en el estadio Qualcomm, donde el equipo mexicano reconoció el terreno de juego donde mañana enfrentará a Finlandia. Y el Piojo Herrera como tal dio a conocer el 11 que enfrentará al equipo finlandés desde el arranque, un 11 donde destacan 7 elementos del América, desde luego 3 del... Bueno, se nos ha cortado la comunicación con José Luis Cuevas, sí, obviamente el equipo que portará la camiseta del seleccionado nacional es el equipo América como una base, y luego, claro, están los convocados que vienen a reforzar. Estamos de nuevo contigo, José Luis Cuevas, adelante. Así es, Pepe, te comentaba, hay 7 elementos del equipo de América. De este equipo de América habrá que mencionar a Moisés Muñoz en la portería, desde luego lo que va a suceder con el Topo Valenzuela, que va a estar en la defensa central junto con Francisco El Maza Rodríguez, por una banda Paul Aguilar y por la otra Miguel Ayun, desde luego Rafael Márquez complementará esta línea de 5, Márquez de León. En medio campo el Gulit Peña junto con Juan Carlos Medina de América, el Gulit Peña de León, Luis Montes por izquierda, el que suplirá a Rubén Sambueza, que hoy FIFA ha dicho no a la posibilidad de verlo vestido de verde al argentino naturalizado mexicano, y bueno, por derecha estaremos viendo quizá a Raúl Jiménez. ¿A qué, Pepe? Sí, correcto, José Luis. Hoy dijo la FIFA que definitivamente Rubén Sambueza, aunque sea ciudadano mexicano ya, no va a poder alinear jamás con el tricolor, toda vez que cuando era juvenil, él jugó con el equipo argentino, y esa es una regla inviolable. Dice la FIFA, no va a Sambueza, la FIFA veta a Sambueza, y esto es una primera gran frustración para el Piojo Herrera. Sí, son por 60 minutos que jugó con la Sub-17 de Argentina en el Mundial de 2001 de su especialidad. Rubens entró como tal de cambio en el último juego, 60 minutos, y bueno, por esta situación y por el reglamento de FIFA, Rubén Sambueza no puede vestirse de seleccionado mexicano para enfrentar ni a Nueva Zelanda. Es mexicano, Pepe. Sí, aunque sea mexicano, ya no va a poder alinear porque alguna vez lo hizo en su calidad de ciudadano argentino, y por lo tanto, pues, la FIFA dice no va. Entonces, repetimos, dijiste Moisés Muñoz, Rafael Márquez, Francisco Javier Rodríguez, Juan Carlos Valenzuela, Paul Aguilar, Miguel Ayun, Juan Carlos Medina, Carlos Peña, Luis Montes, Oribe Peralta, el horrible Peralta, y Raúl Jiménez. Exactamente, es el 11 que presentarán mañana ante Finlandia, en lo que va a ser el penúltimo partido de preparación, uno más el 9 de noviembre ante Lobos WAP para enfrentar ya los juegos 13 y 20 ante Nueva Zelanda en la cancha del Estadio Azteca y en Wellington. Oye, por cierto, ya estás enterado, ¿no?, de la gran actuación que tuvo el Chicharito con el Manchester United, contribuyó con 2 goles a una goleada. Sí, efectivamente, Pepe, un gran partido hoy ante el Norwich City, 4-0 el marcador, un doblete de Javier Hernández, el primero de penal, allá sí mete los penales, valga por la expresión, pero pues así se ha dado últimamente en selección. El segundo es un golazo, el primer cabezazo, bastante bien el arquero, le saca el balón, le queda el rebote, le empuja con la cabeza, hace el 2-0 y posteriormente un par de goles más de Phil Jones y de Fabio para poner el 4-0 en la Capital One Cup, donde ya eliminó con un gol tanto
un gol de él, y hoy obviamente él da el pase prácticamente para que siga avanzando el Manchester en la Copa de la Liga en Inglaterra, Pepe. Se está recuperando el Chicharito, hoy no falló el penal, eso ya es una buena noticia. Te agradezco mucho, que estés bien y estaremos en contacto si te parece, José Luis. Un saludo, Pepe, estaremos al pendiente desde luego. Estaremos muy al pendiente de cómo juega la selección el día de mañana ya en San Diego. Ayer llegaron, se trasladaron en autobús hasta San Diego, al estadio Qualcomm, ahí va a ser el juego y ya le estaremos informando en su momento, pero la mala noticia llegó por la mañana cuando de plano la FIFA le dice no a la posibilidad de alinear a Rubens Sambueza con el seleccionado mexicano, por lo mismo que ya le explicamos a usted. Los maestros, ¿qué pasa con los maestros? Laura Cardoso, ¿tienen ya una cita con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar con el plantón? ¿Qué novedades tienes como un avance? Porque esto ocurrirá a partir de las 7, tengo entendido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Será en una hora justamente cuando los maestros vengan a las instalaciones del gobierno capitalino a esta reunión que pactaron desde el sábado pasado, cuando se instaló la mesa de concertación permanente para pues solucionar este problema que ha afectado a tantos capitalinos. El único acuerdo al que han llegado hasta el momento en esta mesa de concertación es que se retiren a los vendedores ambulantes que han estado afectando a los establecidos en la zona del Monumento a la Revolución. Lo que arreglarán hoy, si es que llegan a algún acuerdo, es si se repliega o no este campamento, o bien se reubican ya sea en la explanada de la delegación Cuauhtémoc o en el Monumento a la Madre. Así es que estamos en espera, Pepe. Esto ocurrirá en una hora aproximadamente. Estaremos en contacto contigo, Laura Cardoso, por supuesto, para tener la información precisa en el momento en que ésta se genere. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. En un momento más, después de corte, si nos acompaña, le tendré toda la información del tema Michoacán. Sigue ardiendo informativamente la entidad. Fueron asesinados 7 en la zona de La Piedad, Michoacán. Fue quemado un camión en Apatzingán. Fausto Vallejo hizo algunas declaraciones. Incluso algún medio mencionó que Fausto Vallejo habría dicho que algo se dejó de hacer en su ausencia. Esto Fausto Vallejo lo aclaró más adelante. Dice, yo no dije tal cosa. Esa es interpretación de ustedes, los medios de comunicación. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos insiste en que en Michoacán no hay gobierno y está a favor de la desaparición de poderes, asunto que se está debatiendo entre los señores legisladores, la posible desaparición de poderes en Michoacán. Hay muchas noticias, pero esto es dentro de todo lo más relevante en el asunto internacional, en la información internacional. Hay una nota que ya le da la vuelta al mundo por todos lados, y es el anuncio del gobierno sirio de Bashar el-Assad, el anuncio de una amnistía total como resultado de los enfrentamientos que ha habido desde hace ya varios meses entre las fuerzas gubernamentales y la población rebelde que no quiere a Bashar el-Assad. Vamos a poner el reportaje que nos enviaron a través de Noticias RT. Bashar al-Assad anuncia una amnistía general, es lo que afirman los medios locales, precisando que la medida abarca todos los crímenes cometidos hasta este 29 de octubre del 2013. Al mismo tiempo, algunos medios anunciaban la destitución del viceprimer ministro de Siria, Kadri Yamil. Sin embargo, el propio político ha comentado a RT que no tiene datos de esa información. En lo que se refiere a la organización de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, el llamado Ejército Libre Sirio ha declarado que no quiere la participación en dicha reunión de Rusia, Irán y China como aliados del régimen, según la cadena Al Arabiya. Ese mismo medio también precisa que parte de la oposición quiere pedir la dimisión de Lakhdar Brahimi del cargo como enviado especial de la ONU y la Liga Árabe. El emisario está de visita en el país árabe y planea encontrarse con Bashar al-Assad, quien según él puede hacer su aportación para la construcción de una nueva Siria. Tendremos ampliación, por supuesto, de esta noticia. Anuncia el presidente sirio amnistía total allá en su país. También es importante señalar a usted que hoy se inauguró el túnel que conecta a Europa con Asia. El reporte es de la TV Española. Para gloria del presidente, pero sobre todo del primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan, ha tenido lugar este martes la inauguración de la primera conexión ferroviaria bajo el Bósforo, una nueva conexión entre Europa y Asia, el túnel de Marmaray. Coincidente con una fecha tan señalada, Erdoğan se ha rodeado este 29 de octubre
de personalidades internacionales como el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. El país nipón ha invertido un cuarto del total del presupuesto del túnel. Marmaray no es solamente un proyecto de Estambul, es también el de 81 ciudades turcas. Mi homólogo japonés ha evocado una conexión muy bonita: Tokio, Pekín, Londres y Estambul. El túnel todavía tardará en estar totalmente operativo unos años. Los detractores de Erdoğan le achacan haber acelerado la inauguración para dar un impulso a su candidato en las municipales de Estambul de 2014. Esto ocurre allá en Estambul, en la capital de Turquía. Esas son parte de las noticias. Le tendremos, por supuesto, todas las voces. Si usted nos acompaña, también el comentario, el análisis del maestro Leo Zuckerman y de la doctora, María Amparo Casares. Ella quiere hablar hoy del tema michoacano y todo esto que se menciona, que ha sido motivo de debate entre legisladores sobre si la procedencia o no de la desaparición de poderes ante la ingobernabilidad que prevalece en aquel estado, como ha sido señalado por muchos, incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos en un momento con esto y mucho más. Vamos a asomarnos a la puerta del infierno en que se ha convertido Michoacán en los últimos días y también en las últimas horas. Hoy las autoridades encontraron en la zona de La Piedad 5 cadáveres dentro de una camioneta, pero en otros puntos han ido encontrando más. Ya son 8 en este momento. Leovigildo González, a través de la agencia Cuadratín, tú tienes toda la información y te escuchamos con atención, por supuesto. Adelante. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como tú ya lo comentas, 8 personas han sido asesinadas en las últimas horas en Michoacán, 5 específicamente en inmediaciones del municipio de La Piedad. De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, estas personas eran jornaleros que trabajaban en el municipio de Yurecuaro, son originarios del estado de Guerrero y habían llegado a este municipio al corte de fresa que se da en esta temporada. Estas personas habrían sido levantadas por un grupo de sujetos armados la tarde del lunes y bueno, sus cuerpos fueron localizados al mediodía de este martes. Asimismo, en el municipio de Apaxingán, en inmediaciones también de la colonia Lázaro Cárdenas, fueron localizados los cadáveres de 2 hombres mismos que presentaban visibles huellas de tortura e impactos de arma de fuego. Y bueno, en este mismo contexto de violencia, esta tarde en el municipio de Lázaro Cárdenas fue asesinado un taxista, de igual forma de diversos impactos de arma de fuego, con lo que sumarían 8 asesinatos en las últimas horas en Michoacán, luego de los ataques registrados el pasado fin de semana a las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Pepe, ese es el reporte que tenemos desde Michoacán. Y por supuesto seguiremos informándole, Leovigildo, a través de la agencia Cuadratín con mucho interés. Estamos pendientes, Pepe. Hasta luego, gracias. Sí, las autoridades están reconociendo que hay 8 personas muertas, pero según miembros del Consejo de Policías Comunitarias en la zona de Tepalcatepec, insisten en que el número de muertos por los enfrentamientos ocurridos la madrugada del domingo, noche ya muy tarde del sábado, madrugada del domingo, asciende ya a 23 en las últimas horas. Bien, ahí estamos. Ahí me digo hasta acá. Está fuerte, ¿no? Está diciendo las personas que cayeron abatidas en los enfrentamientos. A ver ahí. Los actos de sabotaje y terrorismo en el territorio michoacano, insisto, en la zona de la Tierra Caliente. Según José Manuel Mireles, miembro del Consejo de Policías Comunitarias, dice que son 23 los cadáveres en el ataque de Naranjo de Chila, en Aguililla. Oficialmente ya son solamente 5, sin embargo, suman ya 23. Vamos a hablar con él en un momento más. Pero, ¿qué está pasando en Michoacán? Ha sido muy cuestionado el gobernador Fausto Vallejo. Ha sido cuestionado por los partidos políticos, quienes han llevado el tema, por supuesto, a la mesa del debate y discusión en el Poder Legislativo. Señalan, por lo pronto, algunos senadores del PAN y algunos del PRD, están señalando la necesidad de la desaparición de poderes en el estado de Michoacán, asunto que ya lo explicará la doctora María Amparo Casares, competencia exclusiva del Senado de la República. Hoy Fausto Vallejo ofreció una conferencia de prensa
ha dado algunas entrevistas sobre este tema, porque fíjese, trascendió a través de los medios de comunicación una interpretación de los dichos de Fausto Vallejo, gobernador michoacano, esta mañana, señalando que durante su ausencia se dejaron de hacer cosas importantes. Inmediatamente vino el cuestionamiento. A esto Fausto Vallejo le respondió de manera directa, frontal, al periodista Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, en el programa Fórmula de la tarde. Esto lo dijo Fausto Vallejo. Escuche usted. ¿Es así? ¿Así lo dijo? No, por supuesto que no fue así, ¿verdad? Es de ninguna manera. Yo lo que dije es que se dejaron años atrás de hacer cosas, pero no en mi ausencia. Es decir, en 3-4 meses que se podía hacer además. Y además se ha caminado en materia de seguridad. Esto que ha sucedido, pues se ha recrudecido porque tratan de penetrar otros cárteles de delincuencia a la entidad, y es el choque precisamente de estos delincuentes que afectan a la sociedad. Eso en las manifestaciones más visibles, pero Fausto, usted sabe perfectamente bien cómo está, por ejemplo, el asunto de el cobro derecho de piso, cómo está el asunto de las extorsiones en muchas regiones de Michoacán. Eso va más allá de que estén peleando 2 o 3 cárteles el control de plazas. Así es, efectivamente. Nosotros no podemos ni minimizar ni ocultar esa situación, pero bueno, quienes realizan el cobro de piso y quienes se disputan ese cobro de piso o de secuestros o todo ese tipo de cosas, precisamente los cárteles de la delincuencia. Sí, pero los afectados son los ciudadanos. Una cosa es que estén matando entre ellos y otra cosa es que a un abarrotero, a un señor que tiene una botica o que tiene, qué sé yo, una tienda de telas, el cártel que sea, y aquí da más o menos lo mismo, le esté cobrando o le vaya a quemar su negocio por no pagar. Sí, efectivamente, no eludimos esa responsabilidad. Y bueno, pues estamos junto con la Federación reforzando las medidas de seguridad, las herramientas que se requieren para esto. Y bueno, si fuimos despacio en algún momento, pues es porque no había recursos económicos. Y bueno, no se nos debe olvidar el punto de partida. Es decir, el punto de partida es de que recibimos un estado con muchos problemas económicos. Pero ya está funcionando el C4 en Morelia, el cuartel de policía ya está concluido, se están instalando más de 1000 cámaras en el estado, y tenemos un general que en coordinación con la Federación, con el Ejército, está por ahí haciendo actos de presencia como secretario de Seguridad Pública. Esto fue lo que dijo Fausto Vallejo en la entrevista con Ciro Gómez Leiva esta tarde, aquí en Grupo Fórmula. El gobernador michoacano también aseguró por la mañana que ni la violencia ni la ingobernabilidad han abordado a Michoacán. Esto luego de los ataques con granadas de fragmentación ocurridos el fin de semana en Apatzingán y de los atentados a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad la madrugada del domingo. Dijo también al diario Excelsior que ni la violencia ni la ingobernabilidad han abordado a Michoacán. Es un juego mediático en el que no caeremos. El caso de violencia en Michoacán no lo hace un estado fallido. Tenemos problemas esporádicos en 4 municipios. Se trató de actos delincuenciales. Ya se veía venir el asunto. Se temía algo de esto y yo creo que las medidas que se tomaron fueron las adecuadas. Si no, esto hubiera sido una verdadera catástrofe. Esto es lo que ha venido declarando a diversos medios de comunicación, como el que le acabo de mencionar, el gobernador del estado, Fausto Vallejo. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del doctor Raúl Plasencia, ha insistido en que en Michoacán no hay gobierno y que por lo tanto han de desaparecer los poderes. Este ha sido, le digo, un tema de enorme discusión y debate entre los señores legisladores, especialmente entre los diputados. Ayer lo fue en senadores. Sara Pablo, tú estás en San Lázaro, adelante. Así es, Pepe, buenas tardes. Este tema de la desaparición de poderes hoy confrontó a los diputados de prácticamente todos los partidos en la Cámara de Diputados. El presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, recordó que la desaparición de poderes es una facultad del Senado que puede sí ser solicitada por la Cámara de Diputados, pero hasta ahora nadie ha presentado una propuesta formal. Encabezó el evento Un Minuto contra el Cáncer y ahí el diputado presidente dijo que en Michoacán hay células enfermas acumuladas, por lo que llamó a cerrar, y las vamos a escuchar.
pinta de cuerpo entero un gravísimo problema, consecuencia de décadas de descuido, de frivolidad, de negligencia, de corrupción, de incompetencia, de cortoplacismo. No es algo que se haya gestado ayer, y más que averiguar quién es culpable, lo que hoy tenemos que hacer es en unidad cerrar filas. Ante las voces que piden remover los poderes, el coordinador del PRI, Leo Fabio Beltrones, hoy señaló que no es con declaraciones que llamó fáciles, irresponsables y fuera de lugar como se va a regresar la paz y la tranquilidad. Dijo que más bien se requiere la aparición de poderes conjuntos y bien coordinados. Recordó que en este problema PAN, PRD y PRI todos tienen responsabilidad, y si hablar de desaparecer poderes se trata, pues entonces se debería hacer en varias entidades por insuficiencias de los propios gobernadores. Aquí sus palabras. En esta nueva etapa del gobernador Fausto Vallejo, lo que necesitamos es que en lugar de bombardearlo desde afuera, lo apoyemos. No será la mejor manera de desactivar una bomba en Michoacán tomándola a patadas o queriendo desactivarla a patadas. Estas son declaraciones fáciles que no ayudan a resolver problemas complejos. En lugar de declaraciones irresponsables, buscar soluciones correctas. Y es que en el PAN Luis Alberto Villarreal sí se pronuncia por abordar de manera seria este tema, tomar una decisión, dijo, ya en las próximas horas, y es que agregó que hasta ahora no se ve que el gobernador Fausto Vallejo tenga la firme determinación de empezar a poner orden en Michoacán. Esto fue lo que señaló. Con toda responsabilidad, con toda prudencia, pero con toda firmeza, las y los diputados del PAN nos pronunciamos porque se revise esta situación, y si la medida es la desaparición de poderes, si eso es lo que soluciona, me parece que entonces sin ninguna duda lo tendríamos que hacer. Finalmente, el coordinador del PRD michoacano, Silvano Aureoles, aclaró que él no va a promover la desaparición de poderes, pero esta debe ser analizada en la búsqueda de una solución integral. Llamó a los gobiernos federal y local a explicar cuál es la estrategia en materia de seguridad. Aquí lo que señaló. Yo no diría que las alternativas que establece la propia Constitución y las leyes sean una ocurrencia. La desaparición de poderes, sin que yo lo esté planteando para que no haya confusiones, es un instrumento que contempla la Constitución. Finalmente, Pepe, pues dice que es un asunto de seguridad nacional. El reporte. Muchas gracias, completísimo, Sara Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A todo esto, bien vale la pena el juicio de amparo de la doctora María Amparo Casar después de corte. Radio Fórmula 970 AM 103.3 Noticias. Todas las voces. Agradezco mucho a la doctora María Amparo Casar, como siempre, su colaboración en su espacio radiofónico de Grupo Fórmula. Doctora Casar, ¿cómo estás? A tu juicio, ¿cómo estás? Estoy muy bien hoy. ¿Estás en juicio? Estoy, sí. Me trae la doctora Casar a enseñar algo que va a aparecer, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana circula. En la revista Nexos. Ajá. Se llama Los Mexicanos contra los Impuestos. ¿Por qué no nos gusta pagar impuestos? ¿Por qué no pagamos impuestos? ¿Y cuánto le cuesta al país ese pésimo uso y costumbre de no pagar impuestos? ¿Por qué no pagamos impuestos? Pues es parte de la cultura de la legalidad en este país, ¿no? Porque no vemos claro, ¿no? En realidad, no pagamos por varias cosas. Uno, porque no vemos claro a dónde se va nuestro dinero, y la gente justifica. Cuando tú le preguntas en una encuesta, esto está hecho con base en una encuesta que levantó Buendía y Laredo. Y cuando tú le preguntas a la gente, en primer lugar, tiene muy poco conocimiento de sus obligaciones fiscales. Después dice no hay cultura fiscal. No hay. Después dice que es muy difícil pagar. Luego dice, es que ¿sabes qué? Pues no nos regresan lo que pagamos en bienes y servicios. Y luego, pues la percepción de riesgo y castigo, pues es francamente nula. Piensan que no te van a cachar si no pagas impuestos, y además piensan que si te cachan no te van a castigar. Y finalmente, uno muy problemático, uno de los hallazgos aquí, es que los mexicanos perciben que nuestro régimen fiscal favorece a los ricos y es injusto para los pobres, y que no todos los que trabajamos pagamos impuestos, y eso molesta y lo encuentran como un justificante de no pagar impuestos. Pero en fin, ya lo leerás tú y ya lo comentaremos. Lo comentaremos con la audiencia, María Amparo, y también como hacemos puntualmente todos los miércoles con tu colaboración del periódico.
Así Excelsior. Eso es, mañana. Compañera de página. Bien, compañeros de página, ya otra vez. De página. Qué maravilla. El mundo nos acerca, eso es muy importante. Pero ahora lo que nos está separando, no a ella y a mí, sino lo que nos está separando de la tranquilidad, de la paz, es lo que ocurre en Michoacán. Estos atentados, estos sabotajes, actos terroristas, como usted quiera llamarlos, han estremecido nuevamente las estructuras de esta entidad tan vapuleada, no de ahora, de los últimos años, sobre todo agudizado a partir de aquel operativo michoacano establecido, instituido por el que fue presidente de la República, Felipe Calderón, como su primera actuación presidencial, cuando toma posesión en medio de aquel terrible cuestionamiento respecto a su legitimidad. Él va y se sienta en 4 bayonetas y dice: señores, el ejército está conmigo y prueba de ello les voy a mandar a mi tierra donde es un caos, voy a mandar un operativo michoacano que a fin de cuentas han pasado 6, 7 años, 8 años y no ha dado resultados. Bueno, sí, ha dado muertos, muchos muertos, solamente en lo que va de este sexenio, 10,000 muertos en el estado de Michoacán. ¿Qué pasa en Michoacán, doctora? ¿Merece Michoacán, los michoacanos, que desaparezcan los poderes? Bueno, primero, no sabemos bien a bien qué pasa. Sabemos que es un estado en estado de convulsión, que ha sufrido, bueno, pues primero, tú ahora recuerdas lo de Felipe Calderón, cuando el presidente Calderón manda ahí al ejército con acuerdo del gobierno, y los sucesos que hubo, fue el día del grito, ¿no?, que hubo estos sucesos. Hubo unas reacciones violentísimas, sí, en la Plaza Melchor Ocampo, fue el 15 de septiembre, justo en la noche del grito, del 2007, estaba Leonel Godoy, gobernador, dando el grito, y abajo una explosión que mató a cerca de 9, 10 personas, 8 personas, pero hirió a 90. Sí, y ya con Lázaro Cárdenas ya había hecho convenio de colaboración, llamémoslo, para que pudiera entrar el ejército. Y bueno, las cosas, como bien señalas, no han mejorado. Son 7 años en donde, si no mes tras mes, trimestre tras trimestre, estamos viendo pues muchísima violencia y muchísimo desasosiego social, ¿no? Sí. Vemos quema de camiones, vemos retenes, vemos que la gente no puede vender sus mercancías, vemos tomas de plazas, vemos paros en las escuelas, vemos protestas. ¿Tú te acuerdas ya cuando los empresarios también hace algún tiempo, bueno, antes de que entrara el gobernador, que dijeron vamos por un candidato de unidad porque ni siquiera tenemos condiciones para hacer elecciones? Y esto ha ido lejos de decrecer, lejos de mejorar con la entrada del ejército, pues ha ido empeorando. Y te decía, no sabemos bien a bien qué pasa, porque ahí está el grupo de los templarios, está la familia, y después ahora tenemos informaciones, pero pues no claras, sobre si esta entrada de las guardias de autodefensa pues están ligados con el cártel de Jalisco, y entonces allá hay una bronca entre los del cártel de Jalisco y los templarios, e información dura o información oficial no tenemos, Pepe. Lo que sí vemos es que pues sí, ya está en la ingobernabilidad de ese estado. Hoy el periodista Pascal Beltrán del Río, en su columna del periódico Excelsior también, dice que no es fácil encontrar el origen de la violencia criminal en Michoacán. Incluso en la historia reciente uno puede remontarse a los años 80 y todavía más atrás, y encontrar la actividad de gavillas en la sierra y en la tierra caliente. Habla de lo que él visitó en el año 90, en el municipio de Aguililla, donde ya había graves problemas. Había mucho peligro incluso para transitar, ¿no? Él recuerda aquella experiencia. Dice que 98 fue el mayor año de violencia en Michoacán, con más de 1,000 muertos. En febrero de 2002 se acababa de inaugurar la alternancia política, y después de la toma de posesión de Lázaro Cárdenas Batel hubo una ejecución múltiple que estremeció al Estado. Al año siguiente cayeron otros lugartenientes importantes de los grupos de la familia. En fin, y habla el reportaje se llama 10,000, dice, si suman los muertos desde 98 hasta la fecha, van 10,000 muertos en el estado de Michoacán. Y desde 2013, principios, pues ha tenido nuevos focos de inestabilidad. Todo esto, señora Pascal. Y todo esto pues es lo que da contexto a esta petición o a esta discusión, que no es la primera vez, hay que recordarlo, Pepe, sobre la posible declaratoria por parte del Senado de que han
ha llegado el momento en que han desaparecido los poderes y que por lo tanto se tiene que nombrar a un gobernador interino. Hay que aclarar que esa facultad es del Senado, pero exclusiva, ¿verdad? Es exclusiva del Senado, pero ahí hay mucha confusión porque además es de los pocos países que lo tiene. Argentina tiene algo similar, Pepe. No es que el Senado declare que no es que el Senado desaparezca los poderes, es que certifica o constata que los poderes han desaparecido y que, así dice el artículo 76, ha llegado el momento de nombrar a un nuevo gobernador. Ayer eso me escribió hay que por ponerlo Twitter claro. Jorge Saldaña, sí, y me decía, los poderes en Michoacán no pueden desaparecer. Podrá no haber el poder institucional, podrá no existir, y ese sí está desaparecido, pero el verdadero poder en Michoacán, que es el crimen organizado, ahí está, y ese no puede desaparecer, o hasta ahora no ha podido desaparecer. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, y sobre todo el Senado no puede decretar la desaparición de ese poder de los narcos o del crimen organizado, simplemente desaparecería al institucional, nada pero no más. Al poder de la tuta, sí, y de la familia y de todos estos. Pero bueno, es una cosa, no es tan fácil esto de desaparición de los poderes. Antes pues se usaba con más regularidad. El último caso que yo recuerdo, cuando menos, fue en 1975 en Hidalgo, pero entonces todavía había una mayoría priista en la Cámara de Diputados y de Senadores, entonces pues no contaba el papel de los legisladores y el presidente en realidad es el que la decretaba, ¿no? Ahora sí conlleva, en primer lugar ya está reglamentado, después de la última desaparición de poderes en 75, Pepe, se reglamentó en 1978, cuando era secretario de Gobernación don Jesús Reyes Heroles, y bueno, ahí hay las causales. En este caso sí aplica, no voy a aburrir al auditorio con todas las causales para la desaparición de poderes, pero la que aplica es cuando están imposibilitados del ejercicio de las de las funciones de sus cargos con motivo de situaciones o conflictos en la entidad, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hacía antes es que se nombra una comisión, ya sea del Senado, ya sea de la Suprema Corte, por ejemplo, se hace una investigación y se constata pues que no hay orden, que los poderes no están funcionando, y entonces el Senado hace la declaratoria, el presidente le presenta una terna al Senado y el Senado escoge. Tiene 3 días el presidente, una vez que se hace esta declaratoria, para mandar una terna. Si no lo hace el presidente, entonces el Senado libremente o escoge libremente quién será el sustituto. Pero es una cosa pues grave, porque implica desaparecer, implica que dejan de funcionar el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ayer que Roberto Gil Suart, senador del PAN, alza la voz y dice: han de desaparecer los poderes en el Estado. Uno también lee el componente político que lleva tal declaración. También dice Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política, que fue competidor con Fausto Vallejo por la gubernatura y tiene, obviamente, es parte interesada. También dice, no, ya Michoacán valió chetos, así lo dijo de esta forma tan fina, ¿no? Entonces, bueno, el caso que PRD, un sector del PRD, un buen sector del PAN, etcétera, están presionando. Ahí compitió, ¿te acuerdas, no? Cocoa, María Luisa Calderón. Hay mucho componente Luisa político, María Calderón. pero a tu juicio, Amparo, ¿hay motivos para desaparecer poderes? No porque te nombremos comisionada senatorial o de la Suprema Corte para que corrobores y constates, no. Tú, en tu visión, en tu perspectiva de analista política, ¿estás viendo que hay motivos? Pues sí, yo creo que sí hay motivos. Ya es un estado con un grado de inestabilidad, sí, muy muy elevado, en donde pues no hay manera de que legisle el Congreso, no te puedo decir del Poder Judicial, y donde el gobernador el que regresó ahora, Fausto Vallejo, el anterior Reina, ¿sí? Y también los anteriores no han podido ya manejar el Estado. Ahora, es una facultad que se tiene que usar con mucho cuidado, Pepe, porque pues esta interpretación de cuando ya los poderes no están funcionando, pues se puede prestar para muchas pillerías, ¿no? Por decir lo menos. Entonces, hay que usarla con mucho cuidado, pero si yo me atengo a esta causal de la ley reglamentaria del artículo 76, en donde
que afectan la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Yo te pregunto, no es que te quiera regresar y te quiera volver a ti, comisionado, pero me parece que, bueno, pues ya está vigente esta causal para la desaparición de poderes, te repito, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Pepe, yo creo leo que en Michoacán hace tiempo que la vigencia del orden jurídico pues ha desaparecido, ¿no? Doctora Quesada, agradecemos mucho tu juicio sobre el tema, nos ilustra bastante con base en los reglamentos o el procedimiento pues que vendría a cuento en caso de que se aplicara eventualmente una solución de esta naturaleza, que sería brutal. Sí, sería brutal para Michoacán. Primera vez en la era democrática del país, porque 75, que es cuando te digo que es la última vez que se utilizó. Había una dictadura perfecta. Pues sí, pero ahora sí hay, y además tendría que votarse en el Senado, ¿no? Entonces tendrían que aceptar los 3 partidos para lograr esa mayoría. Te agradezco mucho, doctora Casar. El juicio de Amparo Casar aquí en este espacio informativo. Hagamos una pausa. Leo Zuckerman también trae este tema, lo ha escrito bastante, lo ha comentado también. Regresaremos con usted y con más de esta información de análisis después de una muy breve pausa. Vamos a hacer contacto con el presidente de la Canacope, que es la que concentra esta organización a los comerciantes en pequeño, en grande, en mediano, en la Ciudad de México. Ricardo Navarro, él es el presidente de esta Cámara de Comercio del Distrito Federal y está muy pendiente de la decisión o el acuerdo al que eventualmente pudieran llegar, que lo vemos muy difícil, dentro de unos minutos allá en la sede del gobierno de la Ciudad de México. Las autoridades encabezadas por Miguel Ángel Mancera, que por cierto no está de viaje, anda en Rusia, y los representantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación respecto a la permanencia, acotamiento, concentración del plantón. Esto es lo que vamos a tratar de ver también con los comerciantes. ¿Cuál es el punto de vista de los comerciantes que están resultando afectados? Hablo de restauranteros y de otros que acusan ya pérdidas muy, muy graves en lo que se refiere a sus ingresos. Por lo pronto, la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo en pequeño de la ciudad estima que son 1.350 millones de pesos las pérdidas ocasionadas por las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ricardo Navarro, ¿estamos en lo correcto o nos quedamos cortos? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, me da mucho gusto poder hablar a través tuyo con tu muy vasto público radioescucha, muchos de los cuales serán mis socios, y nada más con una precisión. Yo soy el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. La Canacope es otra que atiende solamente al pequeño comercio. Yo atiendo a todo el comercio, al grandototote y al mediano y al pequeño. Perfecto, Ricardo, qué bueno que haces la precisión. Aquí fue una confusión de datos, pero en fin, lo importante es lo que puedas decirnos sobre cómo van a respaldar esta organización a sus agremiados y cuál es la posición que tienen respecto al plantón de los maestros ahí en la Plaza de la República y como estuvo también en la Plaza de la Constitución. Sí, de efecto coincidimos con los números que das. Nosotros tenemos ventas no realizadas en el trimestre por 1.317 millones de pesos, y bueno, tenemos la promesa del jefe de gobierno en una mesa de diálogo que tenemos con el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertoriski, para paliar estas pérdidas. Esto se hará aplicando los impuestos que pagan los comerciantes, los prestadores de servicio y los turisteros, como son el predial, como son el impuesto o al hospedaje y como es el 2% sobre nóminas. De ahí llegaremos a un acuerdo a las pérdidas que cada empresa tenga según la afectación por el lugar en el que se encuentre ubicada, y se harán estas abonos, digámoslo así, a los impuestos por pagar. Yo quiero decirte, Pepe, aprovechando esta gran oportunidad, que en ese trimestre julio, agosto, septiembre, las ventas de la Ciudad de México
fueron del orden de 161,000 millones de pesos. Es decir, que las ventas no realizadas por este concepto fueron del 0.8% de toda la actividad económica de la ciudad. Esto significa que tenemos una ciudad enorme, con una pujanza económica tremenda, y que no obstante que nos paran Paseo de la Reforma, que nos invaden el Zócalo, que nos invaden la Plaza de la República, el daño afortunadamente es focalizado y digamos no afecta gravemente la actividad económica de la ciudad, dado que el 99.2% de las ventas se realizan. Ricardo Navarro, tengo aquí en la mesa un dato, quizá por eso vino la confusión. Tengo un dato de la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Sí, y está atribuida a Gerardo López, ahora sí se aclara. Y él dice que ahora van a protestar, ahora ya están comenzando a protestar los comerciantes en Pequeño, afectados por este plantón de integrantes de la coordinadora. Estamos hablando de unos 300 comercios que están instalados alrededor o con mucha cercanía a la Plaza de la República. Ellos fueron al Ángel de la Independencia a protestar y lo harán por segunda ocasión. Y van a hacer el cierre parcial de los negocios. Es decir, a las protestas de la coordinadora ahora habrá que sumar las protestas de los comerciantes afectados. Bueno, creo que están en todo su derecho. Pensemos que nosotros fuéramos los propietarios de alguno de esos pequeños negocios, pues estaríamos muy enojados, ¿no? Porque sus ventas han bajado en un 80% y obviamente no tienen con qué pagar las nóminas, con qué enfrentar la renta del local que ocupan. Entonces tienen toda la razón, yo les concedo toda la razón a estas personas que están utilizando pues todos los medios a su alcance para tratar de que se muevan de ahí los maestros. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Salmón Chertoriski y me decía que se tiene el acuerdo con los maestros de que reubicarán el plantón hacia la parte de adentro del Monumento a la Revolución, es decir, van a liberar la vialidad, lo que permitirá el tráfico vehicular y la llegada de los clientes a esos negocios. Creo que va a ser un respiro importante para sí, porque van a liberar banquetas, tengo entendido, pasos peatonales y lo que tú mencionas, Ricardo Navarro, la vialidad aledaña al monumento. Esa es la idea, Pepe. Nosotros cada vez que vemos 2,000 maestros ahí acampados en el Monumento a la Revolución, pensamos en 2,000 salones de clase en Michoacán que no tienen maestro y a los niños que están sin tener clases y con un rezago educativo grave. Eso es en lo que pensamos fundamentalmente. Ustedes están contabilizando pérdidas por 1,350 millones de pesos, poco menos, por los 72 días que llevan presentes en la capital de la República Mexicana los maestros de la coordinadora. Es correcto. Son 650 establecimientos comerciales que han resultado afectados por el plantón, no solo los que están en torno a la Plaza de la República en este momento, sino los que están alrededor de la Plaza de la Constitución, donde también estuvieron presentes los maestros. Sí, señor, vamos ya a arrancar en los siguientes días un programa donde estos negocios que han resultado afectados podrán irse a inscribir a la Cámara de Comercio para recibir estas ayudas que dará el gobierno del Distrito Federal. Pues te agradecemos mucho, Ricardo Navarro, que nos hayas permitido esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Esta es la otra visión del problemón de los maestros que están a punto de ser recibidos en las oficinas del gobierno del Distrito Federal para ver a qué acuerdo llegan, aunque ellos insisten en mantenerse presentes, no irse, no retirarse y estar dispuestos a un diálogo, sí, pero no con el gobierno del DF, con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, sino con el gobierno federal que encabeza el secretario de Gobernación, para este caso, Miguel Ángel Osorio Chong. Pues te agradezco esta oportunidad de que me escuche tu público. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Navarro, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Es Ricardo Navarro Benítez, él es presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos del Distrito Federal. Hecha la aclaración, vamos a una pausa, regresamos, hay más información. Multilínea 5166-3403.
Lada sin costo 01800 800 0103. José Cardericias, todas las voces. Nos da mucho gusto recibir a todo el equipo en esta mesa de trabajo, al doctor Tonatiuh Guillén López, en su calidad de presidente del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, muchas gracias, Tonatiuh, por estar otra vez con nosotros en este espacio. Un gran gusto estar contigo, Pepe. El motivo lo justifica. Mañana se va a entregar el galardón a la innovación y la cooperación transfronteriza México-Estados Unidos. Correcto. Pero el tema frontera es un tema, no sé dónde ponerlo si esto fuera un periódico, en la página roja, en la página económica o en la página política. Depende de dónde estás. Si vives en la frontera estaría en los titulares, en todo. Sí. Y hay veces, lo subrayo porque hay veces que tenemos estereotipos de la frontera, cierto, en donde solo la vemos desde el lado de sus conflictos o de sus tensiones que existen. Pero cada vez la vemos más lejos del centro de la República. Vemos a la frontera muy lejos. Me refiero en las políticas económicas, en las políticas políticas, en las políticas económicas, sociales, financieras. La vemos lejos, la frontera. Ha habido una política de desarrollo de la frontera cada vez menos específica y debilitada. Hacia los 60, 70 había planes de desarrollo desde la Federación, sí, para la frontera, muy importantes de infraestructura y de programas de relevancia para el desarrollo de la región. Y esto se ha ido perdiendo en parte por nuestro propio desarrollo de las entidades. O sea, los estados son ahora entidades económicamente mucho más importantes, políticamente más relevantes. Los propios municipios ya son mayores de edad, ya tienen presupuestos impresionantes en términos de dinero y de funciones que ocupan. Entonces, estamos en una realidad en donde hacer una política de desarrollo de la frontera requeriría de un diálogo con esta nueva estructura institucional que existe, más la interacción con el lado frontera de Estados Unidos. Del otro lado. Sí, ya es una visión que no puede prescindir del horizonte integral. Y eso nos ha fallado todavía. No hemos construido, por ejemplo, un programa especial de desarrollo de la frontera norte, ni un programa especial de desarrollo de la frontera sur, que también con otra problemática, pero también requiere de una visión estratégica nacional, ya no solo desde el gobierno federal, sino nacional en el sentido amplio. Dicho de otro modo, el Colegio de la Frontera Norte está poniendo énfasis en un llamado de atención para que el gobierno de la Federación, el centro de la República, voltee para allá con programas específicos que busquen no solamente la integración cultural. Es correcto, sí sería muy valioso tener un programa de estas características, primero por el valor estratégico mismo de la región, que económicamente pues va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando, sigue siendo una zona receptora de población mexicana, tanto que tiene por destino la frontera como la que es repatriada, que es otro gran tema que tenemos por ahí pendiente, y requiere pues de una visión de mediano y largo plazo. Tonatiuh Guillén, se te echó encima el Consejo Coordinador Empresarial porque hiciste alguna declaración relacionada con la homologación del IVA en la frontera, en donde tú decías, bueno, esto no es tan grave como lo están viendo ustedes en la Ciudad de México, como lo están viendo incluso los empresarios. ¿Qué pasó ahí? Pues alguna falsedad, Pepe, porque no sé de dónde viene esto. El colegio hizo un estudio, que está en la página del COLEF, en donde se especifican un panorama de costos de la homologación para el desarrollo y la competitividad de la región fronteriza. Ese es un estudio escrito, formal, que se puso en la mesa de todos los actores, incluyendo el secretario de Hacienda, que lo recibió en tonos de análisis técnico muy valioso, muy abierto en la discusión en la Secretaría de Hacienda. Se presentó en la Cámara de Diputados, se ha presentado en la Cámara de Senadores. Los senadores lo utilizan en los argumentos, ese estudio, como parte de quienes están en contra. El estudio que hizo el Colegio de la Frontera Norte, sí. Entonces, todo esto es una... Quien lo quiera consultar, ¿dónde puede? En la página del colegio. ¿Cuál es la dirección? Es www.colef.mx. Hay una sección que se llama
documentos de coyuntura, en donde en esos documentos está el resumen de este estudio, y es sorpresiva, no es el Consejo, es el presidente del Consejo que hizo esta declaración, que me sorprendió, porque si ha habido alguna institución que ha hecho investigación académica, que es lo que nosotros hacemos, un trabajo científico, lo que nosotros hacemos, no solo para este tema, sino para una cantidad de temas de desarrollo de la región fronteriza, hemos sido nosotros. Bueno, llegaron aquí noticias de verdadera rebeldía, sí, de estados de la República que se ven afectados por esta homologación del IVA al 16% parejo. Se hablaba del estado de Baja California, que se quería independizar y formar la República Libre y Soberana de Baja California, sí, con sus propias normas, reglas, y había otro estado, creo que era, corrígeme, Coahuila o... Pues, ha habido en Chihuahua también. Chihuahua, que también quieren su independencia de este país. Son reacciones que... Son grupos con partes interesadas, ¿no? Menores, derivadas de la irritación, pero porque sí es real que vas a tener menos capacidad de gasto, es real de que va a haber un movimiento de mercados. Yo hago una analogía que espero sea útil. Si el DF lo dividimos en dos partes, y de insurgentes para acá pagan el 8% y de insurgentes para allá el 16%, el mercado se mueve. Eso pasa en la frontera, con independencia de si en Tabasco pagan 5 o en Mérida el 3 o más incluso. La estructura económica, si se mueven estas variables, el mercado reacciona. Ahora el debate no está en si va a ocurrir o no, sino el tamaño de la reacción. Hay una evaluación de Hacienda que dice que es menor, que no va a pasar gran cosa. Hay una evaluación como la que hicieron mis colegas que dicen que sí va a pasar, si hay una reacción en términos de un costo inflacionario, en términos de costos de competitividad, en términos de movimiento de mercado, y si al final lo que tenemos es una economía menos dinámica, con menos generación de riqueza, puede ser que tengamos menos IVA en términos absolutos, en términos de captación, y estás arriesgando lo que mencionamos hace un rato, el rol estratégico de la región fronteriza. O sea, ha crecido porque ha tenido esas condiciones. Y si se siguen homologando y ubicarnos como si no estuviéramos en la frontera, pues es una confrontación con algo real. Son estructuras porosas, están cruzadas y cada vez más densas. De hecho, el galardón hace referencia a una parte de ese cruce que ocurre sobre todo a nivel sociedad civil, que se comparten intereses, agenda, visiones, y de ahí se derivan acciones colectivas que benefician a los dos lados. Y mucho de lo que estamos viendo ahí es un ejercicio de colaboración que está ocurriendo, y en lo que tal vez sea un tema poco explorado y a lo mejor a alguien no le gusta mucho, pero hay una creciente estructura transfronteriza. Esa es la realidad, a nivel de sociedad, a nivel de cultura, a nivel de economía. Y no es un asunto que podamos decretar y a partir de hoy ya este escenario no existe, al contrario, hay que ver, sobre todo si uno lo quiere ver con su potencial. Estamos al lado de la nación más rica del mundo, con todos sus problemas, pero está ahí, estamos aquí, entonces hay que trazar una estrategia coherente con ese escenario. ¿Ya has escuchado interés de parte del actual gobierno, el que encabeza Peña Nieto, por voltear estos temas? De hecho, sí reconocemos y agradecemos la apertura, porque sí ha ocurrido. O sea, sí hubo un diálogo de muy buen nivel, y ese diálogo de muy buen nivel, al final, como yo lo resumo, es en la medición de los costos. Nuevamente hay una estimación de Hacienda que no lo ve tan importante. Hay una estimación nuestras que sobre todo en el corto plazo, 2014, vamos a ver los efectos, y 2014 está cerquita. Entonces mañana es este evento, se entrega este galardón a la innovación y la cooperación transfronteriza, y mañana va a haber nota de la frontera a nivel nacional. ¿Por qué? Porque este evento va a ser en el Senado de la República, va a haber una rueda de prensa, y van a estar personalidades de aquella zona, como Ernesto Rufo Appel, hoy senador panista,
quien obviamente defiende los usos y costumbres de la frontera, como pocos, ¿no? Va a estar Marcela Guerra, va a estar un representante de la Embajada de Estados Unidos, el coordinador de asesores del secretario de Relaciones Exteriores, vas a estar tú, va a estar el presidente de la mesa directiva del Senado. Es decir, es un premio evidentemente para distinguir trabajos, esfuerzos muy loables, experiencias que quedan plasmadas por escrito, etcétera, pero también es una enorme oportunidad para tratar el tema de la frontera y traerlo otra vez al interés nacional. Y sin duda refleja el lado más constructivo de la frontera, que estas experiencias nos trazan el deber ser de la cooperación a nivel de sociedad y de organismos locales, y ponen pues en entredicho las visiones de seguridad obsesiva, es que eso iba, o las confrontaciones. Nos dicen otra manera de gestionar, de compartir. Pero por eso y de te pregunto, desarrollo. Como presidente del Colegio de la Frontera Norte, tú conoces el tema, por supuesto, mucho mejor. Pero vamos, ¿de qué sirve todo este esfuerzo de trabajo intelectual, de análisis, de estudio, si estamos viendo la realidad, en donde la frontera es muy, muy porosa desde el punto de vista delincuencial, y hay grandes movimientos delincuenciales que son los que imponen sus usos y costumbres? Matizaría el tema porque ya ha cambiado la coyuntura, sobre todo de violencia. En Juárez, a pesar de las dificultades tremendas que tuvieron los últimos años, ha habido una ruta de corrección. Tijuana, que tuvo 2-3 años durísimos, también ya se corrigió, y sobrevive lo que ya no medimos tanto, Pepe, pero la frontera esencialmente era una región tranquila, y lo podemos ver en décadas. No omito que existe o que pudo existir narcotráfico, no omito que en la prohibición del alcohol en Estados Unidos al otro día teníamos destilerías trabajando del lado mexicano haciendo whisky. No omito que siempre hay estos tonos grises y que aprovechan desigualdades jurídicas y asimetrías, cosas tan simples como la edad mínima en Estados Unidos para consumir alcohol, que es a las 21 y de este lado es a los 18, y los jóvenes se mueven y evitan la regla norteamericana. Entonces siempre las fronteras tienen estos tonos, pero no necesariamente tienen que ser fronteras ni violentas ni ajenas al desarrollo. Ya visto por el lado de la ciencia y la tecnología, pues eso es una región muy potente en términos de capacidad. Principal exportador de pantallas planas de televisión. México, un país altamente exportador de automóviles, por supuesto. Es decir, hay cosas que también... La parte aeroespacial, la parte de medicina. La principal exportadora de partes de avión. Es muy interesante ver también este lado. Hay escenarios de contraste durísimos. Por ejemplo, las deportaciones de mexicanos que terminan en condiciones de emocionales muy severas, muy lastimados. Y de este lado que no sabemos todavía cómo reaccionar ante este escenario, no hemos trazado una política nacional de recepción con claridad de migrantes, pues, y en esa dualidad de escenarios estamos, pero también hay que apostar por el desarrollo, hay que apostar por el deber ser. Por eso estamos en esta ruta. No dejes de visitarnos cada vez que vengas por acá, porque siempre es muy importante estar en comunicación directa con la frontera y con su problemática alrededor, en todos los ámbitos que tú has mencionado en esta oportunidad que nos brindas. Enhorabuena por la celebración de este galardón a la innovación y la cooperación transfronteriza México-Estados Unidos 2013, y gracias por compartir tus análisis con la audiencia del Grupo Fórmula. Un gusto, Pepe, gracias por tu generosidad. Hasta luego, gracias. Tonatiu, el doctor Tonatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Una pausa, regresamos con casa. Adelante con más información de lo que ocurre en el Poder Legislativo, en senadores, en diputados. Déjeme ir rápidamente hasta Acapulco, Guerrero, porque hoy hubo un plantón en plena costera, un plantón que duró varias horas. Marco Antonio Aguileta, tú tienes toda la información, te escuchamos con atención, aprovechando para enviar un saludo a la audiencia frecuente allá en Acapulco, Guerrero y en el resto del estado. Adelante. Así es, Pepe, y que es un auditorio, pues sí, desde las 9 de la mañana hasta hace apenas unos minutos de noche se retiró este bloqueo en ambos sentidos de la costera Miguel Alemán a la altura
del Centro Internacional Acapulco. Familias o más bien damnificados de diferentes colonias en la periferia de Acapulco reclaman ser apoyados. Ellos mencionan que muchos de ellos no han llegado el apoyo por parte de las autoridades federales. En otros casos afirman que ya tienen una tarjeta de 10,000 pesos para comprar enseres, pero pues estas no han sido válidas. Sin embargo, ya autoridades pues afirman que mañana tendrán una nueva reunión con ellos para pues definitivamente pues saber de qué manera se puede nuevamente, en todo caso, censar. Muchos de los damnificados afirman, Pepe, que no alcanzaron a este censo, que tuvo un periodo, una vigencia, y que muchos no alcanzaron a ser censados, por eso estos apoyos no llegaron. Pero eso no es todo. Y durante prácticamente 4 horas se mantuvo bloqueada la avenida Cuauhtémoc, que es la segunda avenida más importante del puerto de Acapulco, pero por transportistas. Ellos también afirman que fueron damnificados, puesto que no ha habido una fuente de trabajo, lo han visto mermado en sus ingresos, y que además pues calles y avenidas de la periferia del puerto de Acapulco también han sido afectadas, y esto pues les genera a ellos gastos en sus vehículos. Por ello también consideran que es necesario que se les dé el apoyo. Tuvieron ya un encuentro al mediodía, desbloquearon esta arteria en la avenida Cuauhtémoc, pero sí se mantuvo la que era en la costera Miguel Alemán. Un día muy difícil, un día de verdad de un gran caos vehicular en el puerto de Acapulco, que apenas, repito, hace media hora pues se retiró ya de este punto de la costera Miguel Alemán, Pepe. Muchas gracias, Marco Aguileta, por la información. Saludos cordiales. Igualmente, saludos cordiales, muy buenas noches allá en el puerto de Acapulco. Marco Aguileta, corresponsal de Grupo Fórmula. Vamos contigo, Sara Pablo, vamos a la Cámara de Diputados. Hoy se aprueba la facultad presidencial que fue ampliada para que el presidente de la República pueda conceder indultos. Adelante. Pepe, fue una votación unánime con 442 votos a favor, como el Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a modificaciones al Código Penal, ya lo decías, para ampliar el alcance del indulto, lo que permitirá la liberación del profesor indígena chiapaneco Alberto Patistán. El profesor fue detenido hace 13 años al ser acusado de participar en una emboscada a un convoy de la policía en la que 7 elementos fueron asesinados, por lo que fue sentenciado a 60 años de prisión. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades. Las modificaciones al Código Penal que permitirían su libertad indican que el presidente de la República, por iniciativa propia o a petición del Pleno de alguna de las cámaras del Congreso, podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal cuando existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. El presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, señaló que esta reforma aplicaría al maestro Patistán, pero también en otros casos. No descartó que una vez que entre en vigor sea la propia Cámara la que solicite el indulto, porque dijo ya se han expresado así algunas voces de diputados. Vamos a escuchar. Podría haber un pronunciamiento, hay ya varias voces que lo han adelantado en términos de solicitud respecto de ese caso específico que usted refiere del maestro Patistán. Habría diputadas y diputados que estarían promoviendo, tendría que pronunciarse el Pleno y en su caso turnarse al presidente de la República la solicitud. Se establece que se deberá demostrar que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública. Además, el Ejecutivo deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. Los diputados hoy dicen, no es el único caso, está también el de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en el estado de Querétaro y el de Francisco Santis en el estado de Chiapas. Este decreto ya fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial, Pepe. Pues te agradezco. Viene efectivamente ese punto que tú mencionas, la posible ventilación vía indulto del caso atorado del maestro Patistán, quien está en prisión, como tú bien mencionadas, implicado en un ataque en donde perdieron la vida 7 personas, y él alcanzaría, por supuesto, a pesar de ser sentenciado, hay causas, organizaciones que lo defienden como un inocente, alcanzaría este indulto presidencial, del cual ahora ya puede echar mano el presidente de la República, de acuerdo con las normatividades que han sido aprobadas ya por diputados. Eso es una nota trascendente. Así es, Pepe, y hoy también el propio Mario Fabio Beltrones pues decía que una vez que ha sido ya turnado al Ejecutivo, él pues apremiaba que sea publicado en el Diario Oficial y que cuanto antes se pudiera dar la libertad ya del profesor chiapaneco.
Estaremos atentos entonces a la información, Sara Pablo, y pendientes también. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Sara Pablo, desde la Cámara de Diputados. Laura Cardoso, ¿qué pasó con los maestros? ¿Ya llegaron a las oficinas del gobierno del Distrito Federal? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Van llegando los maestros aquí a las instalaciones de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Es Francisco Bravo, de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien dice que el asunto no es la reubicación de su plantón, que ellos no lo tienen contemplado, que su acuerdo es mantenerse en el Monumento a la Revolución con una reorganización que incluya mayor seguridad e incluso la recolecta de basura. Él dice que el asunto de la reubicación no soluciona el conflicto, que la solución es la abrogación de la reforma educativa y que ellos no están por hobby aquí en la Ciudad de México. Escuchemos. Bueno, nosotros lo que decimos es que el problema no lo generamos nosotros, que el problema está ahí, que nosotros quiero recordarles, desde abril pactamos mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, foros donde salieron propuestas múltiples nuestras y que ninguna fue a final de cuentas tomada en cuenta. Ese es el fondo del asunto, es ahí donde viene la problemática, y entonces nosotros lo que les queremos decir es que no estamos acá en plantón por hobby, no estamos por un asunto que queramos, buscamos una solución. En el momento que haya solución, nosotros... Y lo que exigen, Pepe, es una reunión con la Secretaría de Gobernación y el Poder Legislativo para solucionar justamente lo que ellos quieren, la abrogación de la reforma educativa. Es el reporte que te tengo hasta el momento. Tengo entendido que ya hay un principio de acuerdo, no para que se retiren del plantón que mantienen en la Plaza de la República, donde está el edificio, el Monumento a la Revolución, no, sino para que liberen vialidades para el tránsito vehicular, liberen banquetas para el tránsito de personas y también liberen el acoso en torno a los comercios que existen alrededor y que están al borde de la quiebra, porque les han bajado las ventas de una manera formidable. Esto lo hablábamos hace un momento con Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara de Comercio del Distrito Federal. Al parecer ya hay un principio de acuerdo en ese sentido, posiblemente los maestros acepten, seguramente aceptarán liberar estas vialidades tanto para personas como para vehículos, pero seguir concentrados en el Monumento a la Revolución. Así es, Pepe, ya lo advierten cuando hablan de esta reorganización en el mismo lugar. Ellos dicen que están dispuestos a garantizar la seguridad de todas las personas que pasen por ahí, incluyen esta liberación de las vialidades y también la recolecta de basura, que era otro problema, y el acuerdo que se logró el sábado, que es no permitir la venta ambulante en esta zona, porque en un momento llegaron a haber hasta 350 vendedores ambulantes ahí en ese plantón. Sí, ese es otro de los graves problemas, por lo cual también están protestando los comerciantes establecidos que pagan impuestos. ¿Dónde está el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera? El jefe de gobierno está en una gira en la ciudad de Moscú, Rusia, donde participa como huésped de honor y ponente en el foro Open Innovations, y va a sostener una reunión con el alcalde de esa capital. Ahí va a firmar una carta de intención entre ambas ciudades para evaluar posibles áreas de colaboración en temas de salud, de transporte y de desarrollo social, Pepe. Entonces, ¿quién va a encabezar el diálogo, entre comillas, con los maestros? ¿Héctor Serrano, el secretario general de gobierno? Así es Héctor Serrano, que se ha encargado desde que inició este conflicto de estos encuentros con los profesores. Bueno, pues te agradezco la información, Laura Cardoso, ponernos al tanto de cómo va el tema. Ya estaremos informando cómo concluye esta reunión. Por supuesto, me mantengo al pendiente. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente y atentos. Y vamos a enlazarnos con Israel Aldave. Él está muy pendiente del debate, la discusión de los señores legisladores, de la reforma, del tema de la reforma hacendaria, pero también hoy se hizo un anuncio importante, el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez. Israel Aldave, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas noches. Así es, el Senado de la República acordó este día otorgar la medalla Belisario Domínguez al fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Ante esto, los senadores del Blanquiazul se congratularon por la determinación. Roberto Gil Suárez dijo que así se reconoce a un mexicano ejemplar que fundó y consolidó instituciones como la UNAM, el Banco de México y, por supuesto, el PAN. Que no solamente fue fundador de Acción Nacional, sino uno de los más fecundos, constructor de instituciones, rector de la Universidad Nacional, fundador del Banco de México, fundador del Banco Rural, un hombre que redactó con puño y letra distintas leyes que incluso fueron cruciales en la historia de crecimiento del primer tercio del siglo pasado. El
presidente Pepe de la Comisión Especial de la Medalla Belisario Domínguez, Roberto Albores, informó que la sesión solemne de la entrega de la medalla post-mortem se realizará el próximo 5 de noviembre en la vieja casona de Jicotencatl, en el centro histórico de la ciudad, esto con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. En estos momentos, Pepe, el debate de la miscelánea fiscal se centra aquí en la Cámara Alta en un amplio debate y fuerte debate entre acusaciones mutuas entre panistas y perredistas. Javier Lozano Alarcón, senador del Blanquiazul, ha demandado a los legisladores del Sol Azteca que cumplan con su promesa de proteger a los pobres, por lo cual les pide que no voten a favor de esta miscelánea. Habla en estos momentos desde la máxima tribuna, de igual manera Dolores Padierna. Vamos a escuchar, Pepe, cómo acusa al Partido Acción Nacional y cómo se defiende. Resultados y se han evaluado por la población. Yo he sido electa varias veces, de mayoría. La gente ha confiado en mí por mi trabajo, por mi esfuerzo. No sé a qué mafias se refiere el señor, porque a veces ellos mismos, durante todo el sexenio pasado, pagaron columnistas para prohijar guerra sucia contra algunos líderes importantes, porque no saben ganar a la buena. Pero si de mafia se tratara, habría que ver quién prohijó la mafia de Henry Llegón, que vimos todo eso en la televisión, quién prohijó la mafia del Bester Gordillo, de todos los grupos que ahorita no me voy a referir. Así se encuentra. A ver, un momento. Dice Dolores Padierna, senadora de la República del Partido de la Revolución Democrática, dice que se pagó a columnistas para torcer la realidad. ¿No dijo a quiénes? No dijo cuáles, porque al decir se pagó a columnistas, esto incluye a todos los columnistas, a todos. Así es, Pepe, no, Dolores Padierna no hizo referencia a qué columnistas se le pagó durante el pasado sexenio. Pues debería de hacerlo, ¿no? Debería de hacerlo, Pepe. Simple y sencillamente tiró la piedra y escondió la mano Dolores Padierna, quien ha bajado en estos momentos ya de la máxima tribuna del país, Pepe. Sí, la estamos mirando en la transmisión en vivo que lleva a cabo el canal del Congreso, la estamos transmitiendo también a través de Telefórmula para ilustrar esta conversación que tenemos en este momento informativamente hablando, Israel. Sí, no, pero sí calienta que se levante alguien con razón o sin razón, pero que acuse así en general a decir, no sé, los periodistas son rateros o los columnistas son rateros. Seguramente lo sabrá, pero de que diga quiénes, ¿no? Que diga quiénes, porque quienes tienen este oficio para vivir, que lo hacen con dignidad, tienen derecho a no ser metidos en el mismo costal, ¿no te parece? Así es, Pepe, como tú lo señalas, es una de las prácticas más recurrentes por parte de los políticos, acusar siempre a los medios de comunicación de distintas situaciones. Prometemos, Pepe, una vez que termine este debate, buscar a la senadora Dolores Padierna para que nos diga nombres de quiénes son estos columnistas que acusa el Partido Acción Nacional pagó durante el pasado sexenio. Sí, el Partido Acción Nacional corrompió columnistas, es lo que dijo Dolores Padierna, que diga quiénes y que diga con cuánto. Así es, Pepe, vamos a buscarla. Porque a lo mejor no nos tocó a nosotros, ¿no? No, exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Israel, y estamos pendientes. Va para largo esto. Así es, Pepe, va para muy largo, como tú lo señalabas. Nos van a dar aquí las 10, las 11, las 12, la 1 y las 2, y le tendremos que dar vueltas de nueva cuenta a las manecillas del reloj. Es un amplio debate, Pepe. Están inscritos en estos momentos solamente para alusiones personales 24 senadores, entonces hay que imaginarnos, Pepe, que este debate va a prolongarse hasta muy entrada la mañana ya el día miércoles, Pepe. Sí, ellos tienen como fecha límite, de acuerdo con la ley, hasta el día 30, es decir, mañana hasta que termine el día. O sea, tienen de aquí hasta mañana estas horas, ¿no? Así es, Pepe, como tú lo señalas, y una vez que termine este amplio debate, como lo comentábamos, de la miscelánea fiscal, se dará paso a la discusión en comisiones del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Pues te agradezco por supuesto la información, Israel Aldave. Quedamos atentos y pendientes. Continuamos muy pendientes, Pepe. Continuamos pendientes de la actividad senatorial en la discusión de la reforma hacendaria. ¡Qué pifia de la senadora Padierna! ¡Qué error tan grave ha cometido en tribuna la señora legisladora del PRD al señalar que durante el panismo se compró a columnistas políticos, a periodistas, se les compró para que deformaran la verdad y, claro, la realidad? ¡Qué grave! No el señalarlo, sino el no especificarlo, el no decir quiénes son esos columnistas o quiénes son esos periodistas. Mire, va uno por la calle, en la vida, pues escribe, habla, lo que sea, participa en los medios, en la labor, en el oficio de uno, pues,
zapatero a sus zapatos. Y no falta quien en las redes sociales, así por antonomasia, a todos, al estilo Padierna, ñácale, tómala, barbón. Todos son unos vendidos, son unos vendepatrias, son unos tapetes al servicio de los pinos. A ustedes les paga Peña Nieto su sueldo. Es decir, la gente es muy agresiva y no se vale generalizar. Se vale acusar, sí, pero con pruebas. El que acusa tiene la carga de la prueba. Vamos a una pausa. Radio Fórmula. Entre que fuimos a corte y estamos de vuelta, alguna cantidad de mensajes a través de la red social del Twitter. Dice Jorge B-99. Que aclare Dolores Padierna los nombres de periodistas comprados. Seguramente el video de su esposo Bejarano también es comprado. Le digo para que se mete al pantano, si no quiere mojar su plumaje. Ghost-Bu dice, no te hagas que Salinas te pagó muy bien. Bueno, a la mayoría, tú incluido, partida secreta, desaparecido, bueno, repartida. Le digo, Saxter, ¿cuánto te duele e indigna lo que dice Dolores Padierna? Todos sabemos quiénes son y cómo hablan, no te hagas. José Cárdenas, no somos idiotas. Bueno, le digo, medio jaja. José Cárdenas, ¿para qué te haces? A ti, a todos los de Fórmula les paga el Copetes. ¿Quién será el Copetes? Ah, el Copetes, sí, ya sé a quién se refiere usted. A Enrique Peña Nieto, claro. Pues póngalo, no sea maricón, póngalo completo. ¿Para qué se anda además escondiéndose en un seudónimo? Yo también así insulto, ¿no? Qué fácil. Dice Bicomoneus, es que es difícil leer los apelativos en Twitter. Dice Bicomoneus, de tal Peje López Obrador, tal regenteadora de ambulantes Dolores Padierna. José Luis Castaño, nombres, sí, yo digo lo mismo. Saxter dice, ante lo dicho por el Senado por Dolores Padierna, son blancas palomas y bien honrados. Dice Juan Antonio Jasso R. Don José, le apuesto doble contra sencillo que la señora Padierna no dirá absolutamente nada serio. Hay que ver al de las ligas. Abel Palacios, esa Dolores no tiene vergüenza y su marido menos. Dice Marisol Martínez, Lola y su marido de las ligas. ¿Será por eso que estamos hartos de los mismos cabrones, defendiendo posturas de acuerdo a dinero? Todo se vale, así lo expresó, yo lo leo. Absalón García, Dolores Padierna acusa al PAN de haber comprado a los columnistas. ¿Tú qué dices? ¿Cuánto te pagó el PAN? Le digo que a mí no me avisaron, pues por eso quiero que nos digan a quiénes, ¿no? Porque a mí no me tocó. Luego dice, noticias de Guanajuato, Alma Madero Benítez, retuiteó lo de Dolores Padierna. Fabiola Correa Gomar dice, por eso no es Dolores Padierna, es Dolores la pierna. Bueno, Jorge Bonilla, que aclare Dolores los nombres de periodistas comprados, seguramente el video de su esposo Bejarano, en fin, repitió. Fantasma Nocturno, anónimo, no te hagas, que Salinas te pagó muy bien. Bueno, eso ya lo leí, ya para qué lo repites, además es un anónimo. Sexter MS, ¿cuánto te duele e indigna lo que dice Dolores Padierna? Todos sabemos quiénes son y cómo hablan, no te hagas, no somos idiotas. Adolfo, ¿para qué más burócratas como estos que hacen poco y lo hacen mal? En fin, hay varios, ¿no? En fin, son los que están llegando. Pues yo se los paso, de veras, a mí no me da ningún miedo. Si a mi edad tuviera yo miedo, no más faltaba. Y menos a los anónimos que se esconden, cobardes. Vamos a una pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800 800. Me dicen ahí en la red social, no se enoje. No, pues si no estoy enojado. Lo que pasa es que sí calienta, ¿no? Que metan a todos en el mismo saco. Digo, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Como diría don Fidel Velázquez, el difunto líder de la CTM, ¿no? Hasta aquí llegamos con lo importante, las noticias. A nombre de todo el equipo, le agradezco su confianza y todo lo demás. Le invito para que a continuación, en estas frecuencias de radio, se quede con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, en televisión con Mario Ávila. Y bueno, nosotros nos vemos más tarde, 9:30, en la tele, y luego nos vemos y nos leemos en el Excelsior. Y en la página de internet también estoy para servirle, josecárdenas.com.mx. Hasta mañana.